Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1, 8 y 9. Lectura bíblica. Nehemías 1 del 1 al 11. Concepto clave. Dios es bueno y su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. Aunque Dios es justo y no dará por inocente al malvado, su gracia y su misericordia nos ha dado una nueva oportunidad. Todos merecemos la muerte, el castigo por nuestro pecado. Pero Dios envió a Jesucristo a pagar por nosotros. Él murió en una cruz cargando nuestro pecado. Él venció a la muerte y ahora somos redimidos. Somos nuevas criaturas, transformados para su gloria. Solo por su amor tenemos vida en abundancia. Dediquémosla a Él. No dejemos que la gracia sea una excusa para el pecado, sino para una vida que glorifique a Dios sin motivaciones ocultas. Introducción. Durante el cautiverio de los judíos, el liderazgo del imperio mundial cambió de manos de los babilonios a los persas. El libro de Esdras relata el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir el templo. Luego se narra el segundo regreso guiado por Esdras y Nehemías relata el tercer regreso para reconstruir el muro alrededor de Jerusalén. En ese entonces, en la historia de Judá, el imperio persa dominaba el Oriente Medio y su administración de Judá era como una mano relajada. Sin embargo, reconstruir los muros de las ciudades conquistadas presentaba la amenaza más visible para la administración persa. Desarrollo. En la historia de hoy, podemos ver que Nehemías, al enterarse de las circunstancias que enfrentaba el pueblo en Jerusalén, se presentó delante de Dios, rogando que escuchara su oración por el pueblo de Israel. Nehemías reconocía sus pecados, pero también confiaba en la misericordia de Dios. Él sabía que, si el pueblo se arrepentía, Dios sería fiel y justo para perdonarlos y recogerlos de la dispersión causada por el pecado. Ahora, Nehemías buscaría la aprobación del rey para regresar a Jerusalén, mas necesitaba la mano de Dios en su vida. Nehemías había estado profundamente preocupado por el pueblo que había retornado a Jerusalén bajo la guía de Esdras. La oposición había conseguido frustrar los esfuerzos de los judíos por restablecer a Jerusalén como ciudad judía, capaz de resistir los asaltos de sus enemigos que pudieran llevar a otra destrucción del templo recién reconstruido. Aunque Nehemías no era profeta ni sacerdote, tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de las cosas que allí ocurrían. La oración de Nehemías constituye una de las más conmovedoras confesiones e intercesiones ante Dios. Él sabía que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios había guardado su promesa de restaurar a su pueblo a la tierra prometida, por lo que Nehemías apeló al carácter y al pacto de Dios. Conclusión. No siempre podemos entender los planes de Dios, su justicia y su gracia, pero como hijos de Dios sabemos que todos merecíamos un castigo por nuestra maldad.
pero solo por Cristo y por su sacrificio en la cruz hemos sido perdonados, redimidos de la esclavitud del pecado, y Dios nos ha regalado vida eterna. No podemos tomar la gracia como una excusa para el pecado, sino para vivir una vida agradable a Dios. Cuando caemos en pecado, debemos arrepentirnos y pedir perdón. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Nehemías al enterarse de las circunstancias que enfrentaba el pueblo en Jerusalén? ¿Solamente se entristeció? ¿Se presentó delante de Dios rogando que escuchara su oración por el pueblo de Israel? ¿Se alegró de estar lejos de Jerusalén? Nehemías sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios sería fiel y justo para perdonarlos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿De quién Nehemías buscaría la aprobación para regresar a Jerusalén? ¿Del pueblo? ¿De su familia? ¿Del rey? La oración de Nehemías constituye una de las más conmovedoras confesiones e intercesiones ante Dios. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias por tu inmenso amor, por escuchar mi oración y por tener misericordia de mí. Señor, yo te pido que no me sueltes. Perdóname, Señor, por mis pecados, por ofenderte constantemente. Límpiame de toda maldad. Señor, no permitas que mi mirada se desenfoque de ti, que las cosas de este mundo no llamen mi atención y que no me deje engañar por los criterios errados que me rodean. Señor, permite que mi vida se alinee a tu palabra y que cada día pueda darte toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.